Buenas tardes, ¿me oyen bien? El doctor Setkovich, que tiene la cámara activada, ¿me puede hacer una señal si me oye bien? Sí, la escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Majo Grillo, soy la directora ejecutiva de FOPEA, y en nombre de FOPEA quiero darles la bienvenida al taller La Dimensión Psicológica de la Pandemia. Como les dijimos antes, les pedimos a todos que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras para mejorar la calidad de la conexión y evitar que se filtren ruidos durante la exposición de nuestro experto. Muchos de los presentes son socios de FOPEA y otros tantos no lo son. Por eso me gustaría contarles que este taller, como muchos otros cursos y capacitaciones de FOPEA, son gratuitos y están abiertos a la comunidad periodística de todo el país. Dos de las misiones del Foro de Periodismo Argentino desde su creación son promover la capacitación de los periodistas y la búsqueda de la calidad en la información que se publica en los medios. Este taller fue coordinado entre INECO y FOPEA para informar sobre cómo la pandemia impacta en la salud mental de la población en general y en el personal de la salud y en los periodistas en particular. Tenemos el honor de contar con el doctor Marcelo Setkovich Bakmas, psiquiatra y director médico de INECO, que es quien expondrá hoy. Al finalizar su presentación, el doctor Setkovich responderá a las preguntas de los periodistas que participan del taller. Para preguntar, se utilizará el chat escrito. Si ustedes se fijan en la barra de herramientas debajo de su pantalla, hay un icono de diálogo, un cuadradito de diálogo. Actívenlo y van a poder presentar las preguntas por escrito. Les va a desplegar el menú del chat a la derecha de la pantalla. Los dejo con el doctor Marcelo Setkovich, que como ya les dije es psiquiatra y director médico de INECO. Majo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, que creo que es sumamente pertinente porque vamos a inesperados de la pandemia, que somos los ocupados de la información, los periodistas, y uno que parecíamos los invitados de palo de las pandemias, que somos los trabajadores de la salud mental. Doctor Setkovich, ahí se ha silenciado, ahí está. Hola. Se ha silenciado su micrófono, perdón. No lo toqué para nada, pero bueno, sigue, lo que estaba diciendo es que tanto periodistas como trabajadores de la salud mental somos protagonistas fundamentales de esto porque los periodistas tienen que ver con la información y la salud mental se ha revelado como un aspecto fundamental de la pandemia, como vamos a ver ahora, a punto tal que se está hablando de la second tent, la segunda carpa, que es la carpa donde en una carpa trabajan los hospitales de emergencia y en la carpa de al lado trabajan los trabajadores de la salud mental que tienen que ocuparse no solamente de las víctimas, sino de los trabajadores de la salud. Entonces, la idea va a ser entendiendo que lo que estamos hablando para los trabajadores de la salud involucra mucho a los periodistas también, porque son, digamos, parte del frente de batalla que está lidiando con la pandemia. ¿Quiere que pasemos a la presentación, Majo? Me guste, doctor. Les reiteramos que por favor apaguen sus cámaras para que no afecte la transmisión de la presentación del doctor. Dice que se calcula que hay 2.6 billones de personas aisladas en este momento, y esto es un formidable experimento social, psicológico y psiquiátrico. Y vamos a ver qué es lo que hay. Nosotros nos estábamos recuperando, a ver si se activa el control remoto, nos estábamos recuperando. Por alguna razón, mi presentación... Ahí va, disculpen. Nos estábamos recuperando de las vacaciones cuando nos encontramos con esta novedad terrible que es el virus, el COVID-19, que venía avanzando en forma masiva
y súbitamente tuvimos que adaptarnos y sufrir una serie de cambios en nuestra vida cotidiana sumamente significativos, ¿sí? Esta idea de entrar en cuarentena, ¿sí? Algo que no es novedoso. Esta es la ciudad, la hoy ciudad de Dubrovnik. Los fanáticos de Game of Thrones la conocen muy bien. ¿Por qué la muestro? Porque es la primera ciudad en la cual se hizo una cuarentena en el año 1377 durante la epidemia mundial de la peste negra. En ese momento Dubrovnik se llamaba Ragusa, ¿sí? En el cual la humanidad estaba enfrentando una de las peores pestes que conocemos, que también vino de la China y entró a Europa por Sicilia, se calcula. La epidemia tomó la vida de casi la mitad de la población de Europa. Afortunadamente el coronavirus no reviste tal gravedad en cuanto a letalidad, pero sí tiene una característica fundamental, que es su elevadísima contagiosidad, por lo cual tenemos que tomar todas las precauciones que todos conocemos, ¿sí? Nosotros prácticamente nos podemos sacar una selfie con el coronavirus, le conocemos, creo que ya se conoce la secuencia de las distintas variantes, como todos recordemos que un virus es una partícula de ARN que hace que la célula trabaje para sí mismo. Es una máquina realmente nefasta que lo único que le interesa es replicarse y que las células trabajen para sí mismos. Y en ese proceso nos hace enfermar. La pandemia, el virus en sí mismo, viene precedido por una ola de información y desinformación y pánico que produce un montón de malestares. Sabemos que hay una constelación de síntomas que han sido reportados durante las cuarentenas, ¿sí? Tenemos bastante información de las epidemias previas, del SARS, de la gripe porcina, ¿sí? Y sabemos que estos síntomas pueden ser ansiedad, depresión, ira, irritabilidad, podemos sentir vergüenza, agotamiento, una cierta sensación de desapego emocional, ¿sí? Insomnio, que es lo que padecemos todos estamos experimentando alteraciones en nuestra arquitectura del sueño y nos cuesta dormir o tenemos muchas pesadillas, marcada frustración, ¿sí? Que produce esta idea de tener que permanecer en el aislamiento. Y además está el tema del estigma, que es muy, pero muy significativo en las epidemias, ¿sí? Que los trabajadores de la salud mental conocemos muy bien porque trabajamos cotidianamente con enfermedades estigmatizantes, que son los trastornos mentales, y el virus contagia el estigma. Todos hemos sido testigos de episodios horribles que han ocurrido en nuestro medio con trabajadores de la salud que han sido víctimas de estigma o personas afectadas, ¿sí? La depresión es uno de los síntomas que puede producir el aislamiento. Y fíjense ustedes que ya en su momento Charles Darwin había señalado que la depresión no siempre es una condición patológica, sino que en algunas circunstancias puede ser una conducta adaptativa beneficiosa. Hoy en día hay algunos investigadores que piensan esto y que creen que deprimirse en cierto contexto te protege de que te lances a una situación de la cual no podés salir victorioso. Esto lo dice Randolph Ness, que es un psicólogo, un psiquiatra que ha investigado esto, pero ya lo había observado Darwin. Darwin está muy presente en las ciencias de la conducta hoy en día. Entonces, esta idea de que estar un poco deprimidos tal vez nos proteja de hacer locuras que nos sacan de nuestro aislamiento, ¿sí? Esta frase de Avicena, del gran médico persa del siglo X, es fundamental para empezar a situarnos en qué es lo que nos pasa frente a una epidemia, frente a una pandemia. Esta idea de que un porcentaje muy elevado de lo que vamos a experimentar y de lo que vamos a sufrir tiene que ver con respecto a lo que imaginamos sobre la enfermedad, todo lo que pensamos, el miedo. Y acá el periodismo cumple un rol fundamental porque es un actor fundamental en guiar, en ayudar a las personas a lograr que esa imaginación no se desmadre y no produzca más malestar que el que ya de por sí produce el virus en sí mismo, el temor y el aislamiento.
¿sí? Pero fíjense que estar tranquilos, como decía Vicena, es la mitad del remedio, y vamos a ver que es realmente así. Y la paciencia es la mitad de la cura, sin lugar a dudas. La evolución, estamos muy evolutivos hoy, la evolución nos ha dotado a los seres humanos, a todas las especies diríamos, a todos los mamíferos sobre todo, con dos formas de respuesta ante los avatares de la vida, ante las adversidades. Una respuesta muy rápida que nos permite acomodarnos rápidamente y responder ante la demanda, que son las emociones, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de ellas. Se producen rápidamente y sin pensar. Las emociones es una respuesta automática. Pensemos que estas dos respuestas, las emociones y el estrés, que es una respuesta más adaptativa y lenta, que nos prepara para poder lidiar con las adversidades en forma más persistente, son mecanismos que la evolución ha ido tallando en nuestra biología, ¿sí? Y que son una adaptación beneficiosa. ¿Sí? ¿Qué es una emoción? Una emoción es un cambio súbito que experimentamos frente a diversas situaciones. La emoción más fácil de comprender es el miedo, ¿sí? Rápidamente, cuando uno ve una situación peligrosa, un animal amenazante, un auto que se cruza en el semáforo, experimenta una alarma inmediata, ¿sí? Y esto produce una respuesta rápida, innata y automática que nos permite lidiar con esa situación. Salir corriendo o paralizarse de medio son mecanismos rápidos defensivos. Y tienen un componente corporal, visceral, y un componente conductual. El componente visceral es el que nos avisa de la emoción. Uno dice, yo siento miedo porque realmente lo siento en las vísceras, ¿sí? Y además, el componente conductual es la respuesta motora. Además tiene un componente cognitivo, y esto es muy importante en las emociones, sobre todo en la psicología de las emociones, porque muchos investigadores creen que el componente cognitivo, cómo nosotros describimos la situación que estamos enfrentando y cómo el nombre que le ponemos es fundamental. Y un componente expresivo, como vamos a ver a continuación. Claramente, las emociones cumplen un rol adaptativo y evolutivo, pero cumplen un rol fundamentalmente social. Cuando decimos que las emociones son respuestas viscerales, realmente es así. Nuestro cerebro tiene un mapa de nuestro organismo, y cuando experimentamos una emoción, ese mapa cambia y el cerebro registra el cambio. Lo que hemos aprendido últimamente es que no solamente es importante el cambio interno, sino el contexto en el cual se produce ese cambio. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que nuestro corazón, nuestra frecuencia cardíaca se está acelerando porque tenemos miedo y no porque estamos corriendo el colectivo? ¿Sí? Bueno, esa contextualización es de suma importancia para reconocer las emociones. Una de las cosas que son fundamentales en las emociones es poder nombrarlas y poder hablar de ellas, y estoy introduciendo algo que es fundamental para la pandemia. Como decíamos, Darwin estudió las emociones y muchos creyeron o se creía que la respuesta facial de las emociones está preconfigurada en nuestro cerebro, y todos conocen los trabajos de Ekman, ¿sí? Pero que se basaron mucho en la idea de Darwin de que hay 6 o 7 emociones básicas: la alegría, la sorpresa, la tristeza, la ira, el miedo, el disgusto y el desprecio, ¿sí? Y que esas emociones se pueden reconocer. Darwin hizo unos experimentos sumamente interesantes sobre esto. Pero más cercanamente, los famosos emoticones o los emojis que todos utilizamos cotidianamente fueron diseñados por la gente de Facebook en la creencia de que esta expresión facial de las emociones está preconfigurada y que nos permite, esto generó un intento de tratar de identificar el estado emocional de las personas con el objeto de detectar, por ejemplo, en los aeropuertos, personas que llevan contrabando o potencialmente terroristas. Esto no fue eficaz, el aftermath de todo esto es que este método no fue eficaz porque las emociones no son tan preconfiguradas, sino que cambian mucho según cada persona. Pero, ¿cuál es el mensaje aquí? Que el componente social de la emoción es la expresión facial. ¿Cuál es el objeto
y nosotros pensamos como seres humanos que hablan y se comunican, pero ¿cuál es el objeto? ¿De qué le sirve a un primate poner cara de miedo? Básicamente el objeto de poner cara de miedo es la comunicación social al resto del grupo de que hay un peligro y favorecer que los demás se adapten. Este es el rol social de la expresión facial de las emociones, ¿sí? La otra respuesta es la respuesta de estrés. Ustedes saben que hace ya muchos años el fisiólogo húngaro radicado en McGill, en Canadá, Hans Selye, publicó un breve artículo de 3 páginas en la revista prestigiosa Science en 1936, donde él describía lo que él denominó el síndrome general de adaptación, que es el estrés, pero tenemos que decir que el estrés es un término, esto lo dijo el propio Hans Selye, es un término tan exitoso como incomprendido, porque tenemos tendencia a confundir el estrés con sus causas, ¿sí? Y el estrés es nuestra respuesta, como vamos a ver. En la respuesta de estrés cumple un rol fundamental el cerebro. Claramente la respuesta de estrés se maneja desde el cerebro. Lo que hace el cerebro es detectar estresores físicos o sociales, ¿sí? E inmediatamente generar respuestas. Una de las primeras cosas que hace es determinar nuestro cerebro si eso es o no es una amenaza y gatilla una respuesta emocional más rápida. Pero después se gatilla la respuesta de estrés. Inmediatamente, toda la parte del cerebro, todas las estructuras cerebrales que regulan el estrés y las emociones están íntimamente vinculadas con los circuitos de memoria del cerebro, con el hipocampo. ¿Y por qué es esto? Porque si algo es relevante, es muy importante que yo en el futuro recuerde qué tan relevante es eso. Y por otro lado se regulan las respuestas. Una primera respuesta conductual, como decíamos, y después las respuestas fisiológicas de estrés, que involucran una adaptación, que llamamos alóstasis, ¿sí? Es decir, el estrés es adaptación, no es desadaptación, ¿sí? El estrés es cómo nosotros nos adaptamos a las avatares de la vida. Y tiene un componente humoral en el cual se activa el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, aumenta el cortisol. Tiene una respuesta autonómica, se activa el sistema nervioso simpático y se desactiva el parasimpático. Se activa el simpático para que estemos más alertas y más prestos para salir corriendo o combatir. Y además se activa en el sistema inmune y el sistema metabólico y la coagulación. Todo esto tiene que ver con una respuesta más lenta que nos va a permitir reparar los daños que pudieran ocurrir durante esta batalla, llamémosle así. Todo esto tiene por objeto mantener nuestro equilibrio. Rápidamente existe además una respuesta de finalización de la respuesta de estrés, con lo cual esto vuelve a la normalidad. La respuesta de relajación permite que todo esto vuelva a la normalidad y este zafarrancho de combate se desactive. En el caso de que los estresores son o muy intensos, o muy repetidos, o muy graves, ¿sí? O muy sostenidos en el tiempo, perdón, se produce un fenómeno de acumulación. Y aquí es lo que los fisiólogos durante muchos años llamaron el desgaste por el uso, el famoso wear and tear de Cannon, ¿sí? Y lo que hoy en día llamamos sobrecarga alostática. Alóstasis se refiere a la adaptación a través del cambio y describe la forma en la cual nos adaptamos. La sobrecarga alostática favorece que desarrollemos enfermedades, ¿sí? Entonces el estrés tiene 3 etapas. Una primera etapa de adaptación, una segunda etapa de resistencia y una tercera etapa, si el estrés se hace persistente, de agotamiento. Tenemos respuestas conductuales al estrés, corporales, el estrés agudo, cefaleas, infecciones, contracturas, sacudones musculares, fatigas, trastornos en la piel, sensación de falta de aire, componente mental, preocupación, el pensamiento confuso, el juicio alterado, pesadillas, fíjense que todos estamos estresados y estamos teniendo pesadillas, dificultades para tomar decisiones y cierto negativismo, ¿sí? Pueden aparecer respuestas emocionales en la forma de falta de confianza, irritabilidad, a veces depresión, apatía y temores, y respuestas conductuales, el típico accidente por inatención porque uno está estresado, u otras cosas que nos preocupan mucho, el insomnio o el consumo excesivo de alcohol.
El estrés acumulado favorece una serie de enfermedades, no nos vamos a referir a eso, pero todos sabemos que hay enfermedades que están particularmente vinculadas al estrés, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, típicamente, enfermedades gastrointestinales y del sistema nervioso central. Pero yo hoy me quiero detener aquí en un punto, que es algo que es muy relevante para los trabajadores de la salud y muy importante para los periodistas también, que es el estrés postraumático. El estrés, todos hemos experimentado en nuestra vida alguna situación traumática o alguna situación vinculada con la muerte, con la amenaza física, con la violencia física o sexual, pero no todos desarrollamos estrés postraumático. Sin embargo, el estrés postraumático es un fenómeno muy frecuente, que nos preocupa mucho. ¿Por qué considero que los periodistas tienen que estar avisados de esto? Porque los periodistas en su trabajo están expuestos permanentemente a situaciones traumáticas. Solamente piensen ustedes en el mobilero que cubre los accidentes de tránsito. Esa persona va a ser testigo inmediato y va a ver escenas sumamente traumáticas que en la medida que se repitan, o sea, muy intensas, van a permitir que esta persona desarrolle estrés postraumático. Por eso me detuve hoy brevemente en esto. El estrés postraumático tiene una serie de criterios. En primer lugar, la exposición. El trauma no tiene que ser sobre uno mismo, uno puede ser testigo del trauma. Por eso me detengo hoy aquí, ¿sí? Y hay una serie de síntomas que están vinculados, que desarrollan posteriormente. Hay síntomas de alerta y reactividad alterados, las personas están impulsivas, irritables, se sobresaltan con facilidad. Hay trastornos anímicos y cognitivos negativos. Puede haber amnesia disociativa, puede haber creencias negativas, sentimientos de culpa. Es muy frecuente que las personas que desarrollan estrés postraumático desarrollen sentimientos de culpa, tendencia al aislamiento, desapego emocional y anestesia emocional. Y por otro lado, fenómenos de reexperimentación. Es muy típico, como en las películas, que las personas que sufren estrés postraumático sufran episodios de reexperimentación, sueños, estados disociativos, malestares con cosas que le recuerdan el evento, ¿sí? Y también evitación. Las personas que experimentan estrés postraumático evitan exponerse, por ejemplo, si uno tuvo un accidente en determinado lugar, evita ir a ese lugar. Todos estos son síntomas que yo me detuve para que ustedes mediten y revisen si alguno de ustedes no está experimentando estos síntomas de estrés postraumáticos, en los cuales los trabajadores de la salud y todo el personal de seguridad y los militares, los bomberos y los policías están expuestos al estrés postraumático, y los periodistas también. ¿Qué es lo que pasó con el COVID en China? Tenemos datos muy precoces que se publicaron inmediatamente en revistas muy prestigiosas, y entre los médicos sabemos que un 50% de ellos desarrollaron síntomas de depresión, ¿sí? 44% tuvieron síntomas de ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de la preocupación. 36% tuvieron insomnio y 73% tuvieron síntomas vinculados al estrés. Por eso es tan importante conocer el estrés de cerca. En los trabajadores de la salud, la pandemia produce efectos, y esto tiene que ver con que cuanto más cerca esté del virus y las personas enfermas, más chance tienen las personas de desarrollar síntomas. Por lo tanto, los trabajadores de terapia intensiva son los más expuestos. Y los síntomas van a ser ansiedad, irritabilidad, insomnio, malestares físicos, ¿sí? La experiencia del SARS nos mostró algo muy interesante con respecto a los niveles de alerta. Y es que el nivel de ansiedad y alerta sufre un pico inicial, que es la curva roja, y conforme sube la experiencia, la curva de aprendizaje del manejo del virus, eso cede un poco, la alerta inicial cede un poco, pero no desaparece nunca, como vamos a ver. Hay un efecto acumulativo del estrés. Y esto, cuando digo trabajadores de salud, incluyo a los trabajadores de la comunicación, porque también están expuestos. Piensen en los mobileros, por ejemplo, que estuvieron en el geriátrico del otro día.
¿sí? ¿Cuáles son las preocupaciones del personal de la salud? La propia salud, el contagio propio y el de los compañeros de trabajo, la salud de los seres queridos, agravada porque en muchos casos los trabajadores de salud entran en aislamiento, ¿sí? Y las excesivas expectativas que las personas ponen en el personal de salud. Se recomienda, ¿sí? Este es un libro que circuló mucho en el ambiente psiquiátrico, que escribió un investigador de Long Island, y que se llama La psiquiatría de las pandemias, ¿sí? Y las recomendaciones son: es muy importante estar preparado, tener la información precisa, saber qué es lo que uno tiene que hacer, dónde tiene que ponerse, y cuáles son los procedimientos. Todo lo que contribuya a la confusión contribuye al estrés y a la confusión del personal de salud. Y deberíamos decir de la población general. Por eso es tan importante evitar difundir información que es poco clara, ¿sí? Y es muy importante dentro del equipo de salud que estén comunicados entre sí mismos. Fíjense, estos son datos que publicó en el Foro Económico Mundial una psicóloga belga sobre los niveles tóxicos de estrés. Y son los niveles de resiliencia y estrés antes de que empiece la pandemia y después de que empiece la pandemia. En verde oscuro, sobre la izquierda, se ven los sujetos con indicadores de alta resiliencia, y en rosa los indicadores de estrés tóxico. Fíjense que con la exposición a la pandemia disminuyó la proporción de personas con rasgos de alta resiliencia y aumentó la cantidad de personas con indicadores de alto nivel de estrés tóxico. Quiere decir que hay un efecto acumulativo. Esto es un gráfico bastante viejo, ¿sí?, que publica esta investigadora, en el cual nos cuenta cómo son las fases de respuesta frente a un desastre. Primero tenemos una fase de alerta. Cuando sobreviene el impacto hay una fase como de luna de miel en la cual uno reacciona muy bien ante la alerta, y después viene un desencantamiento y un agotamiento que da lugar a una fase de aumento de la adaptación individual y comunitaria, y se alcanza un nivel de equilibrio semejante al previo, pero si esto persiste, ocurre el segundo desastre. Siempre los desastres agudos tienen una fase aguda y una fase posterior en la cual se ven las consecuencias de largo plazo del desastre, y esas consecuencias son fundamentalmente, entre otras cosas, sobre la salud mental de las personas, ¿sí? Entonces, lo que recomienda esta investigadora belga es, en primer lugar, asegurar la disponibilidad de estrategias de autoayudas para grandes masas de población. Vamos a tener que estar preparados para responder a la demanda de muchas personas. Educar a las personas sobre la posibilidad de que van a experimentar síntomas vinculados a su salud mental durante la pandemia y su aislamiento. Y recomiendan lanzar sitios web, lanzar herramientas que se puedan acceder en forma masiva para lidiar con esto, ¿no? Y finalmente, asegurar que las personas que desarrollen síntomas agudos de estrés reciban la ayuda necesaria, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la salud de los expuestos, que son ¿quiénes? Los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de salud, empezando por el camillero, ¿sí? Empezando por el camillero, siguiendo por el técnico radiólogo, siguiendo por el asistente social del piso, siguiendo por la enfermera, siguiendo por el kinesiólogo, que el coronavirus va a ser muy importante, y después la enfermera y el médico, ¿sí? Tenemos que ser conscientes, y aquí incluyo a los periodistas, que también son una especie de primera línea de respuesta, que tratan de mantenernos informados y de lograr que las personas tomen las conductas más adecuadas, ¿sí? Tenemos que reconocer que estamos al límite de nuestras capacidades, estar muy atentos, saber que podemos sentirnos mal, pero fíjense que existe digo esto por cierto eco que han tenido quejas de los trabajadores de la salud con respecto a la escasez del soporte logístico. La información ordenada y el soporte logístico son las dos cosas que más ayudan a que las personas, a que el personal sanitario no desarrolle síntomas negativos de estrés durante la pandemia.
Por eso es tan importante los reclamos que están ocurriendo, y es algo a lo cual le tenemos que dar mucha importancia. Los cuidados de la salud mental plantean una dificultad durante las epidemias, porque la epidemia en sí misma interfiere con la atención en salud mental, pero sin embargo está demostrado que la provisión de cuidados de salud de salud mental online es segura y eficiente. Sabemos por datos que no tienen que ver con las pandemias que estrategias de psicoterapia cognitiva liberadas para la depresión en formato online son eficientes e incluso un poquito más eficientes que las individuales y personales. Entonces, las estrategias, ya hemos mencionado esto, para mantener el bienestar de las personas durante el trabajo, sobre todo para el personal sanitario durante la pandemia, tienen que ver con satisfacer las necesidades básicas, favorecer descanso, favorecer la comunicación. Siempre es bueno recordar que estamos haciendo un trabajo noble, trabajadores de la salud, periodistas, todos, ¿sí? Tratar de limitar la exposición de los medios. A la población general se le sugiere que limite, que no esté sobreexpuesta todo el día a las noticias. La gente pone el televisor en el noticiero y lo deja todo el día. Eso no es recomendable. Deberían las programaciones estar interrumpidas y solamente cortar con spots, y las personas deberían informarse 1 o 2 veces por eso. Fíjense, el profesor Celso Arango es un psiquiatra español sumamente prestigioso, fue el presidente saliente del International College of Neuropsychopharmacology, un gran investigador en el campo de la psicosis, y él contó en esta editorial que se publicó recientemente, la semana pasada, en una prestigiosa revista de investigación, la experiencia que él había tenido con el COVID. Él dice, para el 2 de abril, España ocupaba el segundo lugar en muertes en el mundo, que tomaban el 20% del total mundial, ¿sí? Y que las unidades de cuidados críticos se habían multiplicado por 7. Él trabaja en el Hospital Carlos III, o sea, el jefe de psiquiatría del Hospital Carlos III, en el cual hay 20 camas de cuidados intensivos que se multiplicaron rápidamente a 116 y tuvieron que afectarse para el tratamiento de personas afectadas por el COVID-19, la biblioteca, el gimnasio, las salas de rehabilitación quirúrgica, los quirófanos e incluso las salas de recuperación. Hubo un 60% de reducción en camas psiquiátricas. Estamos con muchos problemas con los pacientes con trastornos mentales porque su cuidado, son personas que están en riesgo, son vulnerables a desestabilizarse, y hay una reducción de la posibilidad de atención, ¿sí? Pero esto que vemos con las camas psiquiátricas también pasa con las otras especialidades. Ayer estaba leyendo en un journal un editorial de un oncólogo que decía que les pasa lo mismo. Se suspendieron las quimioterapias, se suspendieron las cirugías programadas, se suspendieron las sesiones de radioterapia, ¿sí? Cuenta Celso Arango que cuando fue lo de Atocha en el 2004, hubo 20 equipos de salud trabajando 24 horas para atenderlos. Y que el resultado fue muchos profesionales de salud con trauma agudo, ¿sí? En un tiempo muy corto. En el caso del COVID-19, lo que tenemos es un trauma agudo que se cronifica día tras día. Y él compara la situación de la pandemia con lo que se denomina desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un modelo experimental de depresión que utilizan los investigadores, sobre todo en neurofarmacología y en neurobiología, para hacer animales de experimentación deprimidos a los cuales se los somete a una situación de la cual no pueden escapar. Él compara la situación de los trabajadores de la salud con el COVID-19 con un cuadro de desesperanza aprendida. No hay forma de controlar una demanda que crece en forma exponencial. Entonces su equipo de salud del Hospital Carlos III tuvo que triplicar su personal y organizaron 3 salas, ¿no? Un primer grupo que se ocupa del equipo de salud, que provee cuidados de salud mental, estrategias de relajación, estrategias de desahogo, escuchan a los profesionales para que les cuenten la frustración que tienen día a día por no poder tratar por las circunstancias
importancia una enfermedad que normalmente podrían tratar, se ocupa básicamente este primer grupo del equipo de salud. El segundo grupo se ocupa de los familiares y de los pacientes, ¿sí? Hay una situación con los pacientes aislados, es que no pueden tener contacto con la familia. Entonces hay toda una estrategia para contener a los pacientes, para contener a los familiares, y también esto que estamos viendo mucho del personal de la salud favoreciendo contacto virtual entre los familiares y los pacientes. Sobre todo en los pacientes que están en estados terminales y en los cuales no hay la posibilidad que uno siempre tiene de despedirse de un ser querido que está falleciendo. Y el tercer grupo, fíjense qué importante que es esto, se ocupa de todos los problemas que trae la consecuencia de las personas que fallecen. Todos estamos viendo en las redes sociales personas que cuentan que se enteraron que un familiar falleció y que fue cremado sin siquiera poder hacer un velorio. Se presume que la imposibilidad de despedirse adecuadamente y de hacer el duelo adecuado, de velar adecuadamente a nuestros seres queridos, puede favorecer el desarrollo de estrés postraumático, perdón, de duelos complicados, duelos prolongados o duelos complicados. Y en este contexto aparece la resiliencia como una herramienta fundamental. Los investigadores han aprendido que los psiquiatras y los psicólogos nos hemos dedicado mucho a aprender por qué nos enfermamos y por qué el estrés nos afecta. Y en los últimos años, esto no tiene más de 2 décadas, hemos aprendido que existen estrategias que nos permiten adaptarnos a las situaciones, a la adversidad. Y esto se llama resiliencia, resiliencia quiere decir volver atrás, y es un término muy utilizado en la metalúrgica, ¿sí? Y volviendo a la metalúrgica, la resiliencia humana tiene mucho que ver con esto que vemos con el forjado y el temple. Uno golpea el metal para que se haga más fuerte. Entonces, se han definido de muchas formas la resiliencia, pero tiene que ver con el proceso de adaptarse bien a situaciones de trauma, tragedia o adversidad. Algunos lo describen como una trayectoria estable de funcionamiento saludable, ¿sí? Sin que se altere mucho nuestro funcionamiento luego de un evento altamente adverso. Y hoy leía la definición de un investigador francés que es esta idea de convertir la desgracia en experiencia. Eso es la resiliencia. Por eso la resiliencia no debe ser comparada con invulnerabilidad, en absoluto, ¿sí? La resiliencia no es invulnerabilidad. La resiliencia es la capacidad de rearmarse después de la adversidad. Por eso cito este caso de la película Náufrago, en el cual una persona, es muy interesante esta película porque uno ve cómo la persona experimenta todas las reacciones, en un momento llega a estar muy deprimido, empieza a quitarse la vida y después se repone y logra sacar fuerzas. Eso es la resiliencia. Una persona en una situación totalmente adversa logra rearmarse y reconstruirse y desarrollar las estrategias que le permiten salir de esa situación más airoso y posiblemente más elevado. Hay muchas discusiones sobre si la resiliencia es una capacidad, es algo que tenemos innato y hay personas más resilientes que otras. Si la resiliencia es un proceso que se va gestando durante la adversidad, o si la resiliencia es nada más que el resultado, ¿sí? Pero es probable que tenga un poco de cada uno. Todo indica que la resiliencia es algo a lo cual nosotros podemos recurrir cuando estamos en una situación adversa y tenemos que encontrar la forma de convertirla, de recurrir a nuestras reservas de resiliencia. La resiliencia se supone que está determinada por factores genéticos y también por fenotipos, por factores conductuales o psicológicos, si ustedes quieren, de tipo afectivo, de tipo cognitivo. Los estilos cognitivos son muy importantes. Por ejemplo, si uno es el afecto positivo y el locus de control. ¿Qué es el afecto positivo? Es las personas que regulan el ánimo para arriba y que cuando están bajoneadas encuentran la forma de salir para adelante, ¿sí? Y el locus de control es un concepto, un constructo psicológico muy interesante, también se lo denomina como el sentido de agencia, que tiene que ver qué tanto considera uno que está a cargo de su propia persona y de la situación. Las personas que se consideran que están muy a expensas del ambiente
tienen un locus de control bajo. Las personas que tienen un locus de control más alto se sienten más en control. Por supuesto, el nivel intelectual, el funcionamiento cognitivo, la consistencia, y por supuesto que los que están más dotados, los que están en una mejor posición socioeconómica van a ser más resilientes que otros, y hay que buscar la forma de favorecer la resiliencia en las personas que están en estrés. La resiliencia es una herramienta que tenemos que aprender a construir. Y aquí esto tiene que ver con un concepto. En términos generales, en español utilizamos el término bienestar, que yo lo encuentro un poco confuso, porque es un estado, ¿sí? Yo prefiero, me gusta mucho la palabra en inglés, que hace well-being, hace referencia a la salud como un proceso, que es algo que en este contexto tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, hay una serie de factores que van a favorecer que nosotros desarrollemos una conducta sana y nos van a ayudar a fortalecer nuestra resiliencia. Y son las prácticas del bienestar que vamos a ver más adelante. ¿Cómo es la mejor forma de informar sin generar pánico? En primer lugar, la veracidad, pero es muy importante la asertividad. Estamos escuchando permanentemente cuántos infectados nuevos hay y cuántos fallecidos hay, pero nos estamos olvidando de mencionar permanentemente que solamente un 5% de los infectados la van a pasar muy mal. El resto van a pasarla en forma leve o moderada. Por eso yo lo que digo, sumar no suma. Sumar infectados y sumar fallecidos y camas de terapia intensiva es un dato sumamente relevante para las autoridades sanitarias, porque no creo que sea en absoluto beneficioso para la persona que está en su domicilio que le vayamos contando cuánto aumentaron o dejaron de aumentar. En todo caso, acá el mensaje que tenemos que transmitir es: lo que estamos haciendo está funcionando, así que sigámoslo haciendo, ¿sí? Por eso esta idea del behavioral insight. El behavioral insight es el famoso codazo, como yo te induzco a vos una conducta. Y bueno, en vez de mostrar el vivo criollo que hizo una fiesta para un montón de amigos y se infectaron un montón y se enfermó un montón de gente, mostremos al que logró proteger a su familia cuidando las normas. Yo creo que uno de los beneficios para los argentinos de la pandemia es que vamos a dejar de glorificar la viveza criolla, que no es un mérito. La viveza criolla en absoluto es un mérito, ¿sí? Porque la viveza criolla es la forma de transgredir la norma. Estamos aprendiendo con fuego que respetar las normas ayuda, nos cuida a nosotros y que cuidando a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces yo me permito citar esta presentación de Nora Barr, que para mí es uno de los decanos de la ciencia, del periodismo científico argentino, porque fue muy clara en esta charla que ella dio. La información puede ser abrumadora y puede ser tóxica y confundirnos. Hay temas que son cuidadosos y hay que conocer cómo funciona la ciencia. Las palabras pueden inducir conductas erróneas. Ella, disculpen, hace referencia al tema de las dos campanas. No siempre transmitir las dos campanas es útil. Me refiero a los casos de los antivacunas. ¿Qué sentido tiene darle más difusión a que hay un montón de idiotas que piensan que las vacunas no sirven, cuando las vacunas han salvado miles de millones de vidas, ¿sí? Y ahora estamos rezando por las vacunas? Reconocer que hay incertidumbre y saber que en ciencia las cosas tienen un timing. Entonces yo separaría lo que es en el campo del periodismo, lo que es el periodista científico propiamente dicho, que hay gente en la Argentina muy bien formada, ¿sí? La cito a Nora como posiblemente decana de esto, y el trabajo del periodista en general, que tiene que ser focalizado en el bien público. Son dos roles que yo creo que sería muy importante definir muy claramente. Y recordar que esta pandemia tiene 4 olas. Hay una primera ola que tiene que ver con lo que estamos empezando a enfrentar en la Argentina. Hay una segunda ola que tiene que ver con el impacto en los recursos y la restricción, ¿sí? Hay una tercera ola que es el impacto que tiene que ver con la interrupción, lo que mencionábamos hace un rato. Todas las personas
que tenían que hacerse estudios o tratamientos y los dejaron por la pandemia. Y hay una cuarta ola, que es la ola que tiene que ver con la salud psicosocial de las personas, que es el trauma, la depresión, el daño al funcionamiento y también las consecuencias financieras. Entonces, esto va a ser largo y el rol del periodismo va a ir de la mano del rol de los trabajadores de la salud. Recordar que tenemos que repetir como un mantra al público en general las cosas que nos hacen bien, que son limitar la cantidad de información y recordar las cosas que nos hacen bien. La dieta sana, manejar nuestra agenda, organizar el día, ayudar a la gente a que planifique el día, tener actividades y utilizar las redes sociales no para ver cuántos infectados de coronavirus hay, sino para conectarnos con nuestros seres queridos. Hoy tenemos la oportunidad, porque tenemos tiempo libre, los que no tienen que ir a trabajar, de conectarnos con gente con la cual no hablamos hace muchísimo tiempo. Entonces, utilicemos las redes sociales para conectarnos y recordemos, nosotros los argentinos somos muy toqueteros y pensamos que si no hay un abrazo o un beso no hubo contacto. Pero en realidad, recuerden a Darwin, que el contacto emocional se produce a través de la mirada, más y de nuestro rostro, más que del contacto. Entonces, estimulemos las rondas de mate, las rondas de café, las rondas de amigos, celebrando que cada uno en su casa está comiendo un asado. Recordemos que el aislamiento domiciliario, mientras lo indiquen las autoridades, es la medida más efectiva en la cual estamos mostrando que podemos ser exitosos. Y dentro de las ortopraxias, de las prácticas del bienestar, recordemos la actividad física. Menciono la actividad física en forma muy importante porque para aquellas personas que están experimentando síntomas de depresión, la actividad física cumple un rol fundamental porque está demostrado que tiene efectos antidepresivos. Conocemos, por ejemplo, datos del Cooper Institute, que es el Instituto Cooper, que fue el que puso la moda de hacer jogging hace 40 años. Ellos tienen datos de seguimiento de muchos años de personas que hacen actividad física y datos comparativos, y ellos han demostrado a lo largo del tiempo que la práctica regular del ejercicio no solamente tiene efectos beneficiosos sobre el aparato cardiovascular, sino que tiene efectos beneficiosos sobre el aparato nervioso, previniendo el desarrollo de trastornos psiquiátricos, particularmente depresión. Y por otro lado, el Jardín Zen nos recuerda que dentro de las ortopraxias, de las prácticas del bienestar, el yoga, la meditación son herramientas fundamentales en este momento. Y si uno se toma el trabajo de pararse frente al televisor, va a encontrar una oferta enorme de actividades de este tipo. Con esto cerramos. Yo creo que los trabajadores de la salud mental particularmente, y los periodistas tenemos mucho para hacer y para trabajar en conjunto para beneficiar la salud mental de nuestra población. Creo que espacios como este, y felicito a Majo y a FOPEA por habernos reunidos, nos van a permitir entender que estamos más que intercambiando información, estamos generando en forma conjunta información que tiene por objetivo mantener la salud de la población durante todo el tiempo que va a durar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que tienen el espacio de chat para hacerle las preguntas que quieran al doctor Cvetkovic. Las iremos leyendo junto con él para ir respondiéndolas en la medida que las vayan incorporando al espacio del chat. Si se fijan en la barra inferior de la pantalla, hay un globito de diálogo, que en realidad es un cuadradito de diálogo, lo activan y pueden escribir sus consultas directamente. Doctor, usted dijo en su presentación que estamos en la primera ola de las 4, ¿verdad? Sí, sí. Así como vemos que se están armando salas para la atención inicial de los pacientes sospechados de tener COVID-19, hasta lo que son las terapias intensivas para los casos más complicados, digo, ¿de qué manera se está estableciendo un protocolo de prevención de los problemas mentales asociados con digamos que ya no es una suposición, es decir, es algo que va a suceder, hay mucho estrés acumulado, hay miedo,
hay pérdidas. Entonces, ¿de qué manera se está preparando la comunidad médica para afrontar la segunda, la tercera y la cuarta ola, que parece ser la más brutal? Sí. De hecho, hay un movimiento bastante... En primer lugar, yo no lo mencioné, lo mencioné sí, pero no insistí mucho. Si hay una especialidad médica y que es particularmente útil en esta instancia, es la atención en salud mental mediante la telemedicina. Estamos viendo que muchos trabajadores de la salud mental, la gran mayoría, se han adaptado rápidamente para no interrumpir los tratamientos, la asistencia en salud mental a sus pacientes en primer lugar, porque las personas que están bajo tratamiento no tienen que interrumpirlo. Pero además, nosotros en INECO estamos trabajando, estamos diseñando estrategias, hay iniciativas destinadas a la contención de los trabajadores de la salud y de la población general. De hecho, hay un documento de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública que hace referencia a la salud mental y dice de alguna forma esto que hemos dicho. Yo creo que a nivel periodístico es muy bueno que le recordemos a las personas, mire, si estos síntomas que que estamos señalando que pueden ocurrir durante la pandemia o durante el aislamiento, usted siente que se presentan con mucha intensidad, bueno, hay muchas estrategias para ayudarlo. Entonces, se están desarrollando sitios web, métodos de asistencia en telemedicina. Esto es más local, cada repartición tiene su método, pero hay una preparación, hay una indicación, hay una recomendación y los equipos de salud mental están preparados para hacer un rápido rastrillaje de los padecimientos y estamos pensando mucho sobre todo en los equipos de salud mental. Entonces, hay una primera respuesta sumamente favorable que se está empezando a concretar en cosas más estructuradas. Desde el Estado, ¿cómo se está previendo esto? El Estado, yo no trabajo particularmente en el Estado, pero en el Estado hay iniciativas, como le decía, desde el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud Mental, para generar grupos de trabajo en salud mental que se ocupen. Hay líneas de pánico, digamos, en las líneas de asistencia a la población hay una instancia que tiene que ver con la salud mental. Esto está un poco en preparación y está empezando a funcionar, por lo que sabemos. Nosotros estamos tratando de diseñar, tenemos un par de ideas que estamos concretando para brindar asistencia en este campo. Lo que yo recomendaría es ayudemos a difundir la realidad de que estos fenómenos pueden ocurrir y que la gente utilice. Por ejemplo, no es masivo, pero en INECO tenemos, por ejemplo, en las redes sociales de INECO, están a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar, una serie de sesiones en primer de charlas educativas y en segundo lugar sesiones de relajación y meditación sumamente eficientes. Eso lo pueden utilizar, no tienen más que poner en el buscador INECO relajación y lo van a encontrar. Tenemos una pregunta de Sofía Oviedo que dice, ¿cómo podemos colaborar con la salud mental de los niños y los menores en este contexto de aislamiento? Son posiblemente los jóvenes y los menores son los grupos más vulnerables. En los niños y los menores, lo que es muy importante es tratar de ayudarlos a ellos más que a nadie que no alteren sus ritmos, ¿sí? El Estado ha reaccionado y ha generado que la currícula de las escuelas esté en forma digital, mayormente en los canales televisivos, y los padres deberían hacer el esfuerzo de que esos chicos realmente dediquen ese tiempo diario a la actividad escolástica, porque eso es parte del problema.
y después va a requerir de los progenitores un esfuerzo extra con respecto a atenderlos a los chicos, porque ellos van a tener mucha ansiedad, y como siempre los chicos hay que, en la medida que preguntan, responderles, ¿sí? Y decirles, mira, lo que está pasando es algo que nos preocupa a todos, pero si nos cuidamos vamos a salir bien, ¿sí? Y insistir en este punto. Y que el cumplimiento de la norma es la mejor forma de salir indemnes, de salir bien parados, y que es reconocerle al chico que nosotros entendemos que le está pasando mal, y es el primer punto. Siempre validar al otro y reconocer que entiendo que estás de mal humor, que estás cansado, pero juntos lo vamos a superar. Y siempre recordar lo que decíamos hace un rato, lo que estamos haciendo es lo que está funcionando. No, nos están obligando porque funciona y lo estamos haciendo porque realmente funciona. Elegimos cumplir la norma porque es lo que va a dar resultado. ¿Sí? Los chicos, es muy difícil esta etapa y los padres van a tener que tener mucha paciencia para acompañarlos. Bueno, obviamente está la cotidianeidad alterada en sentidos, porque digamos, uno está acostumbrado tal vez el fin de semana a compartir toda la familia todo el tiempo, pero ahora incluso el trabajo se ha mudado a la casa, así que comparten las tareas domésticas con las del cuidado de los niños. Y pregunta Andrea, en función de esto, ¿qué aprendizaje nos va a dejar la cuarentena respecto de la cotidianeidad, ¿no? Y la cuarentena nos va a demostrar la importancia de tener una agenda cotidiana sumamente ordenada. Porque en términos generales, las obligaciones nos ordenan, qué sé yo. A mí me ordena la agenda de mi trabajo en INECO. Sé cuántos pacientes que tengo que ver, cuántas reuniones tengo, y eso funciona así. Me levanto a la mañana, me baño, me visto, voy al trabajo. Eso nos ordena. Esto nos deja como enseñanza que la rutina es mucho más sana de lo que creemos, y que nos ayuda a mantener una vida sana, tener la posibilidad de ir a un trabajo por, por, por básico que sea, nos ordena y nos brinda una identidad. Porque una de las cosas que nos está afectando del aislamiento, al no poder ir a trabajar, los que pueden hacer homeworking están en problemas porque han perdido el horario y están siendo invadidos por el trabajo domiciliario en forma muy marcada, y cuando el teléfono les avisa cuánto tiempo estuvieron en el teléfono, cuánto tiempo estuvieron frente a la computadora, los datos son realmente alarmantes. Entonces, eso es algo que va a haber que controlar y domesticar. Pero básicamente nos vamos a reconciliar con el hecho de tener un trabajo, una rutina, y muchos van a descubrir que con su familia estaban mejor de lo que creían. ¿Sí? Muchos no, pero lo que se está observando es eso, que se puede convivir cotidianamente y que uno puede hacer un montón de actividades cotidianas, lavar los platos, por ejemplo, los hombres que no están acostumbrados a hacerlos, que es mucho mejor la tarea del hogar cuando la distribuimos entre todos. Y el tema es el después de la cuarentena también, ¿no? Porque el final de la cuarentena significa la imposibilidad de contagiarse, de seguir contagiándose. Entonces, es una vuelta a la libertad, entre comillas, pero una libertad bajo vigilancia, una libertad, una libertad con límites. Una libertad mitigada. Me acuerdo, un profesor de medicina interna hablaba de reposo mitigado, el que sale del reposo pero no tanto. Va a ser una libertad mitigada en la cual durante unas cuantas semanas todavía nosotros vamos a tener que estar atentos a la posibilidad de estar expuestos ante una persona que esté contagiada. Yo creo que el respeto del espacio individual va a ser interesante. Aprendimos a estar atentos al espacio ajeno, que los argentinos no somos muy atentos a eso, ¿no? En general tenemos mucha tendencia, esa tendencia tan a tirarnos encima del que tenemos adelante en la fila, y eso es sumamente molesto, y acá ahora se está notando más. Bueno, vamos a empezar a reparar en cosas que antes no reparábamos. El espacio, el perímetro individual, eso es
tema sumamente importante. No sé si le pasa, doctor, que a veces ve programas de televisión que fueron grabados con anterioridad o comedias, en las que hay contacto físico, se comparten cosas, y uno dice, no, resulta muy extraño, porque estamos en una especie de limitación del contacto físico, no con las personas con las que convivimos, pero con el entorno. Sí, es exacto. Así, uno le llama la atención ese contacto físico indiscriminado al cual somos afectos, y sí, esto va a cambiar de forma persistente, yo creo. Y está muy acentuado en las personas que están transitando la cuarentena solas. Una amiga que está en este momento en aislamiento sola, tuvo que ir a un sanatorio y le resultó extraño el contacto físico con el médico, porque llevaba un mes sin contacto físico con ningún otro ser humano. Digo, eso también es algo que vamos a tener que reaprender de alguna manera, ¿no? Al contacto físico con confianza, es decir, sin el miedo a que el otro me va a transmitir algo. Muy, pero muy significativo. Muy, pero muy significativo. Espere que alguien me molestó con un... Sí, disculpen. No, lo que hablábamos de volver a tener contacto físico sin miedo, ¿no? Sí. Nos va a llevar tiempo volver a tener contacto físico sin miedo. Esto ha modificado nuestra conducta cotidiana y va a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo poder ocuparnos, poder cambiar esto. ¿Sí? Laura Ricci pregunta, desde la disciplina, supongo que desde la psiquiatría, ¿verdad? ¿Se recomienda el reemplazo de ciertas palabras por otras para no generar otros estados? Por ejemplo, el empleo de caso sospechoso por... Sin lugar a dudas, eso es muy, muy importante. El léxico que utilizamos es fundamental para evitar el estigma, ¿sí? Entonces no hablan ni de infectados ni de muertos, pues las personas no están infectadas, están afectadas por. Entonces, personas que están afectadas por el virus es la mejor forma de referirnos, o que potencialmente podrían estar afectadas. Las palabras que utilicemos van a ser fundamentales a la hora de evitar el estigma propio del coronavirus, como estamos viendo lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud o con personas que han estado infectadas. Sin lugar a dudas, eso es fundamental. Les recuerdo, por favor, porque hay micrófonos que se están activando y yo los silencio desde aquí, no es para restringir, sino porque se filtran sonidos que interrumpen lo que responde el doctor. Cristina Tamone, los niños y adolescentes están aprendiendo y tienen sus actividades educativas dentro del encierro. ¿Esto puede tener alguna consecuencia? Pues sí, esperamos que tenga consecuencias y vamos a tener que estar atentos en cada caso. Es probable que si hay algún chico, algún adolescente con predisposición a tener síntomas de ansiedad o depresión, es probable que los desarrolle, y lo que va a ocurrir es que cuando termine todo esto vamos a tener que estar atentos. Es la cuarta ola famosa, ¿sí? Personas que van a tener síntomas persistentes más allá de la cuarentena, y bueno, esas personas van a tener que recibir un tratamiento especializado, asistencia para poder recuperarse. Que tampoco en la Argentina es imposible, factible eso. Hay muchas preguntas sobre el tema de las personas, de los adultos mayores, de las personas mayores, cómo se trabaja la resiliencia con los adultos mayores. Lucas Correa, cómo se ayuda a esas personas a las que les cuesta entender la magnitud de la pandemia y las limitaciones que tienen para hacer su vida diaria. Y bueno, todos estamos preocupados por los adultos mayores, y la clave es, en primer lugar, ayudarlos a que puedan sobrellevar el aislamiento de la mejor forma posible. Lo primero que podemos hacer es el acompañamiento permanente, ya sea a través de la presencia por las redes sociales o por apoyo logístico, ¿no? Hoy estaba viendo en las redes sociales una persona que mostraba que un familiar le había traído una caja de provisiones. Ese tipo de cuestiones. Con los adultos mayores,
no tratarlos como si fueran parias que tienen que mantenerse alejados, sino como joyas que uno quiere cuidar, ¿no? Esta es la idea que uno tiene que tener. Los cuidamos no porque nos moleste que se enfermen, sino porque queremos disfrutar de ellos y de su inteligencia y su capacidad muchos años más. Por encima de 70 años, a ver, tengamos presente que muchos adultos mayores son personas plenamente activas. Somos posiblemente la primera generación en la cual personas de 80 años empiezan a estar plenamente activas. Ya no es como antes, que todas las personas de más de 70 eran jubilados que estaban en su casa. Hoy vemos en todo el tiempo personas de más de 70 años que están plenamente activas. Y lamentablemente igual tienen que restringir su exposición física porque no son personas de riesgo, son personas en riesgo. Y lo que hay que hacer, tener en cuenta esto, mantenerse en contacto permanentemente, ¿sí? Y valorar de esas personas toda su experiencia, ¿sí? Y aprovechar esa experiencia para mantenerse en contacto. Hay personas que pueden brindar muchas cosas, hay muchas personas muy añosas que podrían, por ejemplo, estar brindando charlas. Hoy hablaba con una paciente y le decía, bueno, ¿qué hace en su tiempo libre? Me decía, escribo y le grabo cuentos a mi nieta. Cosa fantástica. Diseño cuentos y se los mando a mi nieta. Ese tipo de actividades. Eso es una cosa mucho más casera y cotidiana, pero pensamos cuánta gente talentosa conocemos que son, qué sé yo, profesores de matemáticas retirados. Esa persona podría perfectamente tomarse su tiempo, organizar para que pueda dar una charla gratuita, una charla abierta de matemáticas. La vamos a hacer sentir bien, la vamos a sentir valorada, vamos a estar aprovechando toda su experiencia y vamos a estar contribuyendo a su salud. Son una de las tantas cosas que se me ocurren para ayudar a las personas, a los adultos mayores para que se mantengan bien. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es valorarlos y no considerar que son una carga, ¿no? Los estamos cuidando porque los valoramos, es muy diferente eso. No los estamos cuidando porque son peligrosos. Esa es para mí una diferencia fundamental. Doctor, pregunta Guillermo, usted dio la sugerencia de ser asertivos, Sí. supongo que desde el periodismo. Ahora, dada la idiosincrasia argentina, ¿eso no sería dar una falsa tranquilidad? Está demostrado que si no se muestra lo peligroso de la situación como en países europeos, tendríamos una situación similar a la de ellos. Totalmente de acuerdo. Aprendamos de los que nos precedieron en esto y definitivamente los que minimizaron el riesgo se equivocaron y están pagando las consecuencias. Los que no estaban preparados están pagando las consecuencias. Pero yo creo que ser asertivo es decir, mira, esto es muy peligroso, pero si hacemos lo que funciona nos va a ir mejor de lo que esperamos. Eso es ser asertivo. Hay que evitar el asustar a la gente, hay que explicarle a las personas y acudir a la capacidad de las personas de tomar decisiones en forma libre y que hagan la elección de cuidarse porque eso es lo que brindó mejores resultados. Creo que esa es asertividad. Y recordar siempre que si bien es cierto que la mayoría de las personas van a experimentar una virosis leve, atenuada, y que solamente un pequeño porcentaje va a experimentar formas graves, sí recordar que el virus es extremadamente contagioso y que el cuidado de la propia conducta es la mejor forma. La mejor forma de cuidarse es no pensar que el otro no me contamine, sino pensar que yo no tengo que contaminar. Por eso el barbijo, por eso los guantes, por eso el lavado permanente. Cuidar esas cosas van a evitar que yo me contagie, pero fundamentalmente van a evitar que yo contagie a los demás. Acá hay una pregunta que tiene que ver con algo más que con la pandemia, ¿no? Dice, ¿cuál es el fin de las fake news en este contexto de crisis? ¿Generar más paranoia y desinformación? De ser así, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se gana?
Yo no creo que en las hipótesis conspirativas, sinceramente no creo. Simplemente creo que hay tontos en todos lados. Y hay gente que detrás de una fake news, lo más probable es que hay una chance que haya alguien muy malo, pero lo más probable es que haya un tonto, una persona torpe que no valoró, que no hizo lo que recomiendan todos los periodistas. ¿No? Verifique de dónde viene la información, fíjese quién lo dijo, fíjese dónde está publicado, fíjese si el artículo está firmado, fíjese, sepa si esto tiene sentido, y no difunda lo que no esté seguro. Aprendamos que entre las personas que están hablando públicamente hay algunas que tienen información muy fehaciente, y no tengamos vergüenza de replicar información que sabemos que es de buena calidad. Eso los científicos lo hacemos todo el tiempo, los médicos lo hacemos todo el tiempo. La mayoría de los médicos no generamos información científica propia, nos valemos de información científica que han utilizado otros, que han generado otros. Pero no nos da vergüenza decir, fulano de tal publicó este paper y me parece sumamente valioso lo que descubrió. Yo diría que en la divulgación, en el periodismo debe ser igual. Tenemos que ser capaces de decir, esta información es buena, la difundo, la divulgo. Y filtrar. Sabemos que hay gente que tiene ya los tenemos identificados todos, hay gente que es amarillista y sensacionalista y le gusta divulgar. Bueno, cambiemos de canal. Pregunta Daniela, ¿cómo se trabaja la tolerancia ante la incertidumbre? Si yo supiera eso, Daniela, no sé si estaría hablando con ustedes, pero sí. En primer lugar, la incertidumbre es parte de lo que somos como seres humanos. Somos seres humanos y progresamos en nuestra vida porque nos impulsa la incertidumbre, y todo lo que hacemos en forma cotidiana tiene por objeto ir tratando de disminuir esa parte de incertidumbre. Entonces, lo primero que hay que hacer con la incertidumbre es reconocerla. Saber que esto me genera malestar, que me genera ansiedad y que no tengo forma de controlarla. Y el segundo punto es reconocer que uno no puede tener las cosas bajo control y que hay cosas que no sabemos que van a ocurrir y es parte de la realidad, ¿sí? Entonces, reconocer la incertidumbre como parte del problema es fundamental. Usted habló de la resiliencia, ¿no? Sí. Y la comparó con el metal que debe ser golpeado para volverse... Sí, con el temple, sí. Andrés Ferraro pregunta, ¿cómo se trabaja la resiliencia? Si es un ejercicio, si es algo que se... Uno tiene que, por ejemplo, ayuda en cada uno de nosotros recordar cómo salimos de situaciones difíciles en nuestro pasado. Todos hemos pasado situaciones difíciles. Y, la pasé muy mal en el 2001, pero ¿qué hice? Bueno, le pedí plata prestada a mi cuñado. No, estoy dando un ejemplo, ¿no? Hablé, finalmente pude arreglar con el banco, solucioné, no solucioné, pero me rehice, no conseguí un trabajo, y acá estoy y llegué hasta acá más fuerte. La pasé mal, pero esa experiencia me enriqueció, me hizo más fuerte, porque en realidad yo diría que muchos de nosotros el 2001 nos preparó para esta, aunque esta es mucho más severa, pero recordar cómo salimos, cómo nos recuperamos de experiencias traumáticas pasadas, de experiencias adversas pasadas. Pregunta Corina Passet, ¿cómo se encara una entrevista periodística con una persona afectada por el coronavirus que ya se recuperó? Bueno, yo no soy periodista, pero lo primero que haría es justamente ser asertiva, es no concentrarnos en los aspectos negativos de la experiencia, sino concentrarnos en cómo fue el proceso que le permitió recuperarse y salir de esa experiencia y cómo se siente después de haberla superado, ¿sí? Para detalles truculentos siempre hay tiempo, no son los más importantes. Lo más importante es, bueno, y cuando estabas en terapia intensiva, ¿qué te ayudaba a que no te moleste el ruido alrededor tuyo? Y me ayudaba que estaba pensando en mi nieto, o estaba pensando en mi sobrino, o sabía que mi mujer me estaba esperando, o que mis chicos me estaban esperando, y eso me daba ganas. Las cosas que nos ayudaron a salir, no los peores momentos nos hicieron sentir mal. ¿Cómo se puede ayudar a las personas que están pasando solas la cuarentena? Es muy importante eso, López. creo que es fundamental
detectarlas, ¿sí? Y tratar de estar en contacto. Uno tiene que hacer el esfuerzo de contactarse con las personas que están pasando la cuarentena en forma aislada, ¿sí? Entonces, un apoyo logístico, estar en contacto, preguntarles si necesitan algo, en la medida de lo posible que les podamos acercar algo, acercárselo, ¿sí? Ver la forma de solucionar un problema. Bueno, ¿no sabés cómo se maneja el Skype? Yo te voy a explicar. Agarrá, prende la computadora, y yo estoy en el teléfono acá con vos y te voy explicando cómo se utiliza. Ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ayudar a la persona a ir sobrellevando los pequeños desafíos de la vida cotidiana se lo hacen, hacen la vida difícil, y eso va a permitir que podamos ir recuperándonos. Pregunta Isabel Fernández, ¿cómo abordar también la salud mental de los trabajadores de la salud? Bueno, esto es fundamental. Estamos muy preocupados con eso, entonces hay una serie de estrategias. En primer lugar, saber que los trabajadores de la salud están en una situación de estrés, que están experimentando mucha tensión, mucha frustración, y lo que decíamos hace un rato, en los responsables es asegurar que los trabajadores de la salud tengan lineamientos claros, instrucciones muy precisas de qué es lo que tiene que hacer cada uno y qué es lo que no tiene que hacer cada uno, y además el apoyo logístico. Sabemos que los trabajadores de la salud que no tienen los recursos que les permiten fundamentalmente cuidarse, que no tienen los recursos que le permiten cuidarse, son los que están más estresados y más afectados van a estar. Es uno de los elementos que se ha demostrado en el pasado que más afecta al personal sanitario. No tener los recursos necesarios y no tener directivas precisas. Entonces, eso en cuanto a los responsables. Y después, ¿qué es lo que puede hacer, en primer lugar, las familias? Bueno, las familias, muchos trabajadores de la salud, les va a ocurrir que van a estar muchas horas fuera de su casa. Entender que esta madre que viene de hacer una guardia de 12 horas en un hospital general, que estuvo expuesta a una situación muy estresante, que se tuvo que lavar las manos 700 veces durante el día, que le tocó ser testigo de situaciones que no pudo manejar, que le tocó tener que tomar decisiones médicas realmente angustiantes, que le tocó cerrar los ojos a una persona que no debería estar falleciendo, ¿sí? En condiciones normales, entender a estas personas. El aplausito de las 9 no alcanza. No es suficiente para los trabajadores, no es suficiente. Está muy bien, es muy lindo, pero no es suficiente. Me parece que lo primero que tenemos que hacer desde la familia es contenerlos y saber que la están pasando difícil. Entonces, estamos generando espacios para que los trabajadores de la salud, en primer lugar, tengan dentro de su espacio de trabajo momentos de relax, momentos en los cuales puedan compartir, en los cuales puedan compartir entre ellos y discutir qué es lo que les está pasando, qué es lo que les preocupa. Tienen que tener una comunicación con las autoridades y con sus jefes directos muy fluida, y tienen que tener jefes que den instrucciones muy precisas, ¿sí? Es odioso usar ejemplos, uno lo ve a Crescenti, por ejemplo, y es fantástico el tipo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer cada uno y ve que la cosa funciona y saben qué es lo que tienen que hacer y estar preparados. Y después, brindar momentos para el desahogo. ¿Sí? Brindar momentos para el desahogo y decirle, a ver, por más médico que seas y por más cirujano que seas, que has operado y has visto millones de litros de sangre en tu vida, no estabas preparado para esto, ¿sí? Y es normal que estés angustiado, que no estés durmiendo bien, que le estés pasando mal. Eso es esperable. Y permitir que esa persona se desahogue. Y si le hace bien contar un chiste, que lo haga. Pero si le hace bien llorar y desahogarse, no está mal. Desahogarse es un dispositivo que diseñó la naturaleza justamente para aliviar tensiones. Por eso es
desahogo, es una forma en la cual yo... Todo eso, entonces, estar muy atentos con todo lo que van a necesitar los trabajadores de salud y advertirles que es probable que si los síntomas exceden de un cierto nivel, requieran un poco más de ayuda, ¿sí? Pregunta Una ayuda más profesional. seguramente usted se ha enterado de los vecinos que amenazan y atacan al personal de salud que vive en sus edificios. Bueno, es el estigma. Es el Entonces, estigma. Los trabajadores de la salud mental estamos muy acostumbrados a lidiar con el estigma porque nos ocupamos de enfermedades que de por sí mismas son estigmatizantes. Las enfermedades mentales son estigmatizantes y estamos muy acostumbrados a que nuestros pacientes nos digan lo mal que la pasan por esto y que eviten contar sus trastornos mentales. Yo escribí un libro sobre el estigma, sin ir más lejos, ¿sí? El estigma de las enfermedades mentales y la psiquiatría, ¿no? La gente... Todo el mundo te cuenta que tiene problemas digestivos, que tiene problemas de la próstata, que tuvo un infarto, pero nadie te cuenta que tiene depresión, o que tuvo crisis de pánico, o que hizo un tratamiento por una psicosis, ¿sí? Bueno, con las enfermedades virales el estigma es muy marcado, y fíjense que en todas las recomendaciones ministeriales y de la Organización Mundial de la Salud, evitar el estigma es lo fundamental, porque la persona que o al trabajador de la salud o a la persona que estuvo enferma o que tiene un familiar que estuvo enferma, lo marcamos y lo segregamos y lo agredimos. Esa agresión que están experimentando las personas que producen la agresión, que sean conscientes que están produciendo un efecto duradero en el funcionamiento psíquico de esa persona, que es muy grave lo que están haciendo. Creo que combatir el estigma y educar a las personas para que no hagan eso es fundamental. Y ahí creo que es donde el periodismo cumple un rol fundamental. bueno, esa es la pregunta de Fernando, ¿no? Fernando G. pregunta si difundir esos hechos en los medios funciona para proteger al atacado o expone en un efecto contagio a que otros hagan lo mismo. Yo creo que difundir los medios ayuda a poner en evidencia que la rata es el que le prendió fuego al auto de la doctora, sin lugar a dudas, ¿sí? Yo creo que ayuda, yo creo que nos permite ver crudamente lo doloroso que es el estigma. Si bien es cierto que en las epidemias cunde, la psicología social habla de que prolifera con mucha facilidad ciertas conductas de masas y que es fácil imitarlas, ¿sí? Bajo situaciones de estrés tendemos a imitar lo que hacen los demás, ¿sí? También ser conscientes del daño que ha producido esa persona que estigmatizó, yo creo que ayuda. Pregunta Lorel, ¿qué pasa con los que descreen de la pandemia? Si es una actitud de protección, si es un acto de negación. La verdad que me cuesta pensarlo. Siempre hay escépticos y siempre hay personas que actúan en el escepticismo, ¿sí? ¿No? Hay personas que tienen la necesidad de diferenciarse de los demás, entonces hacen cosas como esto de descreer de la pandemia. Bueno, sufrirán las consecuencias. Mientras eso no afecte a terceros, que hagan lo que quieran. Porque uno puede descreer todo lo que quiera de la pandemia, lo que no puede hacer es poner en riesgo la vida de los demás. ¿Cómo puede abordar el periodismo el tema del duelo, de los que han perdido un ser querido por el COVID-19? Yo diría que hay que acompañar a las personas a través de la comprensión. Y yo creo, la palabra que me viene a la mente es el respeto, no hay un truco. En lo personal, tengo una postura bastante crítica con respecto a la sobreexposición de las personas que han sufrido pérdidas recientes. Y no me refiero solamente a esto, sino cuando uno ve los casos de violencia de género, donde ve familiares sobreexpuestos. No creo que eso sea bueno. Creo que no hay que... Hay que respetar el derecho a la intimidad, a transitar el duelo de la mejor forma que cada uno elija y no invadir los espacios de las personas. Hay varias preguntas sobre cómo volver a la normalidad, que
bueno, yo sé que para los profesionales de la salud mental hablar de normalidad siempre es como un poquito No, sí, no, pues, está pero bien. a lo conocido, a lo habitual previo a... No, es volver a la normalidad en realidad. Y va a ser algo paulatino, nos va a costar, al principio nos va a costar, nos vamos a sentir cansados, nos va a resultar llamativamente difícil volver a nuestra rutina cotidiana, ¿sí? Y eso va a llevar tiempo. Entonces, no va a ser fácil. Posiblemente tengamos que prepararnos, diseñarlo. El que tiene un trabajo fijo con horario va a estar cansado 1 o 2 semanas. Pero el que el que es más cuentapropista le va a costar, porque la rutina se construye a través del tiempo. Entonces, reconstruir esa rutina va a tomar tiempo. Y fundamentalmente, recordar que el gran ordenador de nuestra vida es el sueño, ¿sí? Y que lo primero que tenemos que ordenar para que nuestra vida se mantenga ordenada son nuestras horas de sueño. Entonces, muchas personas están experimentando insomnio y están experimentando este corrimiento de la agenda de sueño en el sentido de empezar a acostarse cada vez más tarde y levantarse cada vez más tarde, o dormir siestas inopinadas, cosa que uno no hacía regularmente, y eso desarticula los ritmos. Nuestro hipotálamo organiza nuestras actividades en base a ritmos, y nosotros tenemos ritmos que son regulados en mayor medida por parte de la luz. Entonces tratemos de recuperar la actividad a través de las horas de luz. Entonces, mantenernos activos durante el día y usar la noche para descansar. Entonces, eso va a ser algo que nos va a ayudar en forma muy significativa a recuperar las rutinas, la normalidad y los ritmos. ¿Puede alguien identificar si está sufriendo estrés postraumático? ¿En qué rasgos de su conducta o de su pensamiento puede identificar que está sufriendo las consecuencias mentales de la pandemia? La irritabilidad, lo que nosotros llamamos la desregulación emocional, las respuestas exageradas, cuando los demás les dicen estás sobrereaccionando, estás reaccionando mal, eso por un lado. Por otro lado, la evitación, cuando uno dice, bueno, no quiero pasar más por esa calle, o no quiero recordar más a esa persona, o esas fotos que me recuerdan eso. Después, el tema de las pesadillas o de las reexperimentaciones, las personas que cuando algo les recuerda el evento traumático tienen una reacción casi igual al momento del trauma, ¿sí? Y la otra cosa es depresión, ansiedad, angustia, pero es muy típico una sensación de desapego emocional. Las personas con estrés postraumático se desapegan emocionalmente, les cuesta vincularse y además experimentan conductas impulsivas muy marcadas. No es raro que incurran en el abuso de sustancias o en conductas impulsivas o conductas agresivas. Son todos estos factores que pueden realmente contribuir a detectar a la persona que está desarrollando estrés postraumático. Estamos encerrados y tratamos de suplir muchas veces la relación con los demás a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Casi todos conocemos la casa de todos, ahora por lo menos una parte. Sí, sí. Blanca Maluf, ¿qué rol juega el uso y la permanencia de muchas horas en redes sociales en este contexto? Si es lo mismo tal vez que estar expuesto a la información de los noticieros, el estar expuesto a tantas... Yo haría, está muy bien, hay dos diferenciaciones. Las redes sociales, para algunos expertos en cognición, forman parte de lo que se llama shallow working, el trabajo superficial, y producen una cosa que se llama residuo cognitivo, que es como una especie de basura mental que interfiere con nuestro funcionamiento. El trabajo importante, el trabajo valioso,
el trabajo productivo es la parte aburrida de la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy de una conferencia, la parte linda es darla, la parte aburrida es prepararla. Para eso hay que sentarse, hay que leer, hay que tener una idea, hay que desarrollar. Me estoy dando como ejemplo esta conferencia que me gustó mucho prepararla porque son temas novedosos, pero parece una tontería, son muchas horas de estudio. Y para eso es el trabajo. Las redes sociales producen mucha basura cognitiva e interfieren con eso. Y la idea es que, contrariamente a lo que pensábamos, el multitask, el zapping, disminuye la productividad, disminuye la eficiencia. Entonces, lo que yo recomendaría es acotar, o si usted quiere alocar, siempre hay que pensar en la pandemia, hay que tener la agenda muy presente. Entonces, uno puede decir, bueno, de 10 a 11 voy a ver las redes sociales, pero no todo el día. Uno está todo el día conectado, ya está mal. No debería poder decir de tal hora a tal hora. En el caso de los periodistas, tienen la contra de que es parte de su trabajo y es un termómetro, las redes sociales. En mi caso también, porque los profesionales de la salud estamos permanentemente recibiendo, en mi caso, tanto contacto de la actividad clínica con mis pacientes, como de la actividad que tiene que ver con la organización de la institución en la cual trabajo. Entonces hay un bombardeo y eso estira la agenda y hace que ayer estaba tratando de escribir algo que me pidieron y el WhatsApp hacía clan, 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 y yo no me podía concentrar. Entonces lo que tuve que hacer es cerrar el WhatsApp y decir, bueno, durante 40 minutos no miro el WhatsApp y me dedico a esto, porque si no, ni voy a contestar los WhatsApp, que eran todos importantes, no era, ni voy a hacer el trabajo que tengo que hacer. Eso es muy importante. Alocar el tiempo, como decimos, ubicar y asignar el tiempo en la agenda es la mejor forma de evitar que las redes sociales nos contaminen. Creo que los periodistas también pueden hacerlo si se lo proponen, ¿no? Y decir, bueno, tener tiempo, por ejemplo, cuando estás haciendo la clase de Zumba frente al televisor, apaga el teléfono. Hacer la clase de Zumba, hacerlo concentrado. Porque esto, yo no estoy diciendo nada nuevo, esto lo descubrió un señor que se llamaba Buda Sakyamuni hace 2600 años. La mayor parte del tiempo nos pasamos preocupados y sufriendo por cosas que no sabemos o no queremos. Y descubrió que la mejor forma de terminar con el sufrimiento es un estado de concentración máxima, que es la meditación. Y el nirvana del budismo no es un estado de extremo placer, es todo lo contrario, es la ausencia de deseo. Es la ausencia de estar pensando en lo que quisiera tener o lo que quisiera saber. ¿Y eso cómo lo logro? Concentrándome en lo que estoy haciendo. Los hobbies, la actividad deportiva, la ceremonia del té de la tradición Soto Zen, ¿qué es lo que tienen? Son cosas en las cuales uno se concentra. Mientras está haciendo eso, no está pensando en otra cosa. Por eso uno ve jueces que coleccionan soldaditos. ¿Cómo es eso? Y claro, mientras estás, digo un ejemplo, estoy inventando, mientras uno está haciendo eso, no está pensando en las cosas que tiene que hacer, en los problemas que tiene que hacer. Churchill Hay pintaba... alguien que está compartiendo pantalla, por favor, que no lo haga. Ahí está, perfecto. Sí. Churchill pintaba, pero también escribía discursos, pero también apilaba ladrillos, construyó una casa con sus propias manos, cosa que yo no podría hacer nunca. Me encantaría ser Churchill por muchas razones, también pero hacía eso, ¿no? Trabajo manual, que es una buena oportunidad para... En todas las casas hay una cerradura que hace ruido, un cajón que no cierra, o una silla que está floja y que uno debería dedicarle un poco de atención. Ese tipo de cosas que requieren mucha atención, mientras uno está concentrado en eso, no está pensando en los problemas. Los cirujanos que bordan o que... Exacto. Bueno, lo de los cirujanos de bordar, que es una cosa que me contaron que lo hacía el famoso cirujano argentino, bueno, el tejer macramé con la mano era una forma de ejercitar. Bacareza no era. Estos hermanos
estos famosos hermanos Fino Quieto. Fino Quieto tejía macramé con una mano y era una forma de ejercitar los dedos, ¿sí? De mantener ágil los dedos. Pero sí, todo ese tipo de actividades. Tenemos la última pregunta, que es de Roxana. ¿Qué podemos hacer los periodistas después de vivir una situación traumática? Estar atentos, es muy importante, ¿eh? Esto para mí es muy importante en esta charla, por eso le dediqué tiempo. Ojo, que hoy calculo que alguno de ustedes se va a dar cuenta que viene arrastrando desde hace tiempo síntomas de estrés postraumático. El estrés postraumático, afortunadamente, tiene tratamientos en forma moderna, son tratamientos más que nada psicológicos, muy eficientes para disminuir la sintomatología del estrés postraumático. Entonces, buscar ayuda especializada es lo que yo les recomendaría, porque el estrés postraumático tiene tratamiento. El tema es que no lo sabemos siempre reconocer. Entró una última de Judith Scheyer, espero haber dicho bien el apellido, que es cómo reaccionar ante las personas que no cumplen con la cuarentena y lo comentan públicamente. Bueno, lo que decíamos de la viveza criolla, en primer lugar, no darles lugar y decirle, mira, me parece mal lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que te parece de gracioso, como el tonto de la moto? No me acuerdo quién era. ¿Cuál es la parte graciosa de lo que estás haciendo? Te estás poniendo en riesgo vos, estás poniendo en riesgo los demás, y recordarle que hay un par de vivos criollos que terminaron muy mal, muy mal. El abuelo, el chico la gente que falleció, de las fiestitas tontas, por eso recordar, para mí es una de las mejores cosas de esta pandemia, es que los argentinos vamos a dejar de glorificar a la viveza criolla, que es uno de nuestros males, según mi criterio. No soy el único que piensa esto. El apego a la norma, ¿no? Exactamente, el tema de apego, el argentino es un tipo desapegado a la norma y siempre encuentra la forma de no adherirse, y eso es la viveza criolla, y estamos aprendiendo con sangre que la viveza criolla no es una gran cosa, no es un gran mérito, es algo que posiblemente nos haya traído al deterioro en el que estamos. Tenemos que aprender que los países que han llegado lejos han llegado con un respeto visceral de las normas por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Acá no hay espacio para el que va por la banquina, ¿verdad? Exactamente, el que va por la banquina. Es un ejemplo típico. El contagio social, ese es un ejemplo típico. Yo no sé si a alguno le pasó este verano que hubo esos embotellamientos terribles en la ruta, a mí me pasó estar 12 horas en la ruta, y nadie avanzaba por la banquina hasta que uno avanzó. Y era claro que cada vez que la gente empezaba a avanzar por la banquina, la cosa empeoraba. Entonces rápidamente nos dimos cuenta que no servía para nada avanzar por la banquina, y además hubo accidentes gravísimos. Pero es el que se salva uno solo, ¿no? El que está por la banquina llega antes, lo agravó el problema para todos los demás. Exactamente. Entonces, yo tengo fe, tengo confianza que los argentinos vamos a salir de esta pandemia y de esta terrible crisis económica que estamos viviendo y que nos espera fortalecidos. Los argentinos siempre decimos que nunca vivimos una guerra y todo eso. Bueno, yo creo que este es el momento en el cual vamos a ver de qué estamos hechos, y yo soy optimista. Creo que somos muy resilientes y que posiblemente nuestra riqueza ha sido nuestra bendición y nuestra maldición al mismo tiempo, pero ahora es el momento en el cual tenemos que utilizar nuestras riquezas con inteligencia. Y un ejemplo palmario es la viveza criolla por un lado y el esfuerzo y la perseverancia de los científicos que están asesorando a las autoridades para que pasemos esto de la mejor forma posible. Los argentinos están viendo cómo el esfuerzo realmente rinde. Creo que es una lección interesante para llevarse a casa. Doctor Cvetkovic, la verdad que fue un placer. Le agradecemos muchísimo desde FOPEA a usted y a INECO porque trabajamos juntos en este taller y fue un honor para nosotros poder contar con usted, con su experiencia, con su paciencia. Y quiero agradecerles también a todos los que se inscribieron y participaron en el taller. La mayoría son periodistas, pero entiendo que también se ha sumado gente de INECO y de la ciencia. Los periodistas les quiero recordar que este taller que hemos hecho hoy es uno de los
haciendo con expertos, en particular sobre el tema del COVID-19, pero también sobre otros temas. Si entran en fopea.org van a poder enterarse de los talleres y de las actividades que tenemos previstos para las próximas fechas. La semana que viene se lanza finalmente la red de capacitadores digitales que se había interrumpido por el tema de la pandemia, porque era una capacitación presencial. Durante los primeros meses era virtual, hasta que la presencialidad sea segura para todos y podamos recorrer de nuevo las rutas del país. Arrancamos 27 y 28 con la provincia de La Pampa, y 30 de abril y 1 de mayo con Trenquelauquen y las localidades de influencia de Trenquelauquen. Así que les pido por favor que los que estén interesados en recibir las capacitaciones en herramientas digitales, que entren a la página de FOPEA. Bueno, me despido y le agradezco nuevamente, doctor Cvetkovic, no sé si quiere decir... Muchas gracias de mi parte, Majo, ha sido un placer y un honor estar acá, realmente creo que estuvo muy buena el intercambio. La verdad que sí, espero que haya sido de provecho para todos los participantes también. Los saludo y muchas gracias. Gracias a ustedes.